Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Luis Andrés Colmenares Escobar. Luis Andrés Colmenares Escobar nació el 23 de mayo de 1990 en Santo Tomás de Villanueva, La Guajira, Colombia. Fue el hijo mayor de Oneida Escobar Gil, una administradora de empresas, y Luis Alonso Colmenares Daza, un contador público que también fue subcontador general de la Nación y presidente de la Junta Central de Contadores, además de dictar clases los fines de semana en posgrados de 10 universidades. Luis Andrés era un chico alegre, un buen hermano mayor para Jorge, el hijo más pequeño de sus padres, con el cual se llevaba muy bien. Era conversador y buen compañero. No tenía reparos en pasar tardes enteras ayudándoles a sus amigos en las materias que estaban atrasados. Fue así durante la secundaria y se mantuvo en su época universitaria. En las noches, en casa, acostumbraba a pasar unas cuantas horas en la habitación con su madre, acompañándola a ver las telenovelas que ella seguía. Le gustaba verse bien, siempre estaba arreglado, vestido con alguna prenda de marca. Luis Andrés siempre había querido estudiar en la Universidad de los Andes y gracias a un crédito que consiguió con su madre, lograron pagar las matrículas. Pese a que sus padres eran destacados profesionales, no siempre contaban con todos los recursos que hubiesen querido para proveer más oportunidades a sus 2 hijos. Siguiendo el ejemplo de sus padres, siempre esforzándose al máximo, Luis Andrés cursaba 2 carreras al mismo tiempo: ingeniería industrial y economía. El chico era fantástico, se esforzaba para sacar buenas calificaciones en ambas carreras y ser elegido por los profesores como monitor. Los monitores son estudiantes con excelentes resultados académicos y cualidades humanas que orientan y apoyan a sus compañeros que tienen dificultades en asignaturas o áreas específicas. De hecho, asumiendo esa tarea de monitor en la Cátedra de Dinámica de Sistemas, fue cuando conoció a Laura Moreno. Según contó su madre Oneida, Luis Andrés y Laura tenían una relación especial. Se gustaban, pero aunque no parecían tener nada serio, ya que Laura recientemente había terminado una relación de varios años con otro chico, Luis estaba desarrollando sentimientos por ella. El sábado 30 de octubre de 2010, Luis Andrés llevó a su padre al aeropuerto, donde iba a tomar un vuelo de negocios a Chile. Antes de despedirse, le pidió dinero para ir a una fiesta de Halloween que tendría esa noche. Estaba entusiasmado. Laura lo había invitado. Se despidieron con afecto, como siempre, y con la liviandad de que solo estarían separados por unos días. No podían prever que ese fue el último encuentro de padre e hijo. Cuando cayó la noche, Luis Andrés, de 20 años, se despidió de su madre Oneida y de su hermano Jorge antes de asistir a la fiesta de Halloween, donde vería a Laura en un local al norte de Bogotá. Su familia no volvería a verlo con vida y la investigación estaría más plagada de dudas que respuestas. Pero vamos a tratar de acompañarlos en la investigación
de lo que sucedió aquella noche. Los hechos comprobados son los siguientes. Luis Andrés salió de casa a las 21 horas acompañado de Laura, descrita en la investigación como una compañera e interés amoroso de la Universidad de los Andes. Juntos asistieron a una fiesta de Halloween en la discoteca Penthouse, ubicada en la carrera 13 con calle 84B en la zona rosa de Bogotá. Ahí se encontraron con otros amigos del instituto y con Jessie Quintero, una amiga cercana de Luis. A partir de este punto, comienzan las incongruencias en las versiones, ya que según Laura, eran los compañeros de Luis Andrés quienes estaban organizando la fiesta y ella fue una simple invitada, mientras que la madre del joven asegura que en la fiesta había amigos de ambos. Adicional a esto, Oneida aseguró a varios medios de comunicación que su hijo le comentó que Laura utilizaba escoltas de seguridad en la mayoría de las ocasiones, mientras que ella niega rotundamente esto, declarando que no utilizó escoltas ni en la fiesta ni antes de la misma. Según Laura y Jessie, todos se fueron de la fiesta alrededor de las 3:15 am del 31 de octubre de 2010. Supuestamente, Luis Andrés estaba muy ansioso, ya que había discutido con Laura y se fue caminando solo. Jessie y Laura dijeron que lo siguieron, sorprendidas por su actitud y preocupadas por él. Las chicas dijeron que Luis Andrés manifestó que tenía hambre, así que los tres fueron a comer a un puesto ambulante de perros calientes, mientras el resto de los amigos sacaba la camioneta de Laura del estacionamiento. Según las chicas, Luis Andrés no actuaba normal. A pesar de que había muchos puestos de perros calientes en la calle, él insistió en ir a uno más lejos de los que tenían enfrente. Laura también agregó que Luis Andrés le reclamó a Jessie por algo que supuestamente había sucedido 2 años antes y que ella no recordaba. En general, la actitud del joven, según sus compañeras, no era la usual. Laura y Jessie dijeron que después de comer un perro caliente, Luis Andrés recibió una llamada en su teléfono, la cual contestó en inglés. Después ella tomó el celular y repentinamente y sin explicación, el joven empezó a correr como un loco hacia el parque El Virrey, ubicado a unos 10 minutos a pie de la venta de perros calientes. Jessie supuestamente permaneció en el ventorrillo de comida ambulante esperando a sus amigos, mientras que Laura siguió a Luis Andrés, pero con dificultad, ya que llevaba tacones. Según Laura, intentó retenerlo en una ocasión hablando con él y sosteniéndolo para que no se fuera, pero en un descuido lo soltó y Luis Andrés volvió a correr y cayó por la poca visibilidad a un caño del parque. Mientras tanto, Jessie dijo que fue recogida por un grupo de amigos. A las 3:29 de la madrugada, llamó al celular de Luis Andrés y Laura contestó la llamada. La joven estaba frenética y le contó que el chico había caído al canal y que no pudo verlo más. En la madrugada del 31 de octubre, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá registró una llamada de emergencia a las 4 horas, hora local, en la cual se reportaba la caída de una persona dentro del caño El Virrey. Luego de 20 minutos de revisión, desde las 4:47 am hasta las 5:17 am, el equipo de bomberos no encontró nada en el lugar señalado. Es importante saber, por los sucesos que se dieron más adelante, que la profundidad del agua del caño no sobrepasa los 50 centímetros. Paralelamente a esto, el grupo comenzó a buscar a Luis Andrés por su cuenta y con la gran ayuda de algunos policías que estaban en el lugar. Pero al no encontrarlo, asumieron que se había ido a su casa. Jessie dijo que estaba preocupada, así que llamó a Jorge, el hermano de Luis Andrés, para preguntar por él, pero el adolescente le dijo que su hermano no estaba en casa.
Después de esa llamada, la familia se puso alerta. Oneida, la madre de Luis Andrés, fue al parque a buscar a su hijo a las 6 a.m., pero no lo encontró en el lugar. Inicialmente, guiándose por el testimonio de los amigos, buscó en hospitales y estaciones de policía. En la noche, tras la insistencia de la madre del desaparecido, los bomberos realizaron la segunda búsqueda entre las 7:30 p.m. y las 8:20 p.m. Esta duró casi una hora y se extendió río abajo, sobre la hipótesis de que quizás el cuerpo habría sido arrastrado por la corriente, aunque esto no era muy probable por su reducida fuerza. En esa oportunidad sí hallaron el cuerpo de Luis Andrés, a unos 120 metros de donde Laura dijo que había caído. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal. Entre otras, el resultado de la primera autopsia determinó que Luis Andrés tenía una fractura lineal frontoparietal derecha, en pocas palabras, una sola fractura en la frente y una intoxicación por alcohol de grado 3, que apoyaba la teoría de una muerte accidental, donde se indicaba que el joven en estado de embriaguez y bajo descontrol se lanzó al pozo, hirió su cabeza y tras perder el conocimiento, estando en un pozo con agua, ingresó líquido a sus pulmones y acabó así con su vida. Esto fue otro motivo de controversia, ya que en números Luis Andrés tenía 206 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre, una cantidad que en casi cualquier persona impide hacer acciones como caminar, y según Laura, Luis Andrés no solo había caminado, sino que también había corrido esa noche. En su momento, la noticia no tuvo mayor trascendencia. Los medios hablaban de una muerte accidental o de un intento del joven por quitarse la vida en un momento de borrachera. Sin embargo, la familia de Luis Andrés no aceptó esa teoría. La sospecha de los padres de Luis Andrés se debía a los inusuales eventos que rodearon la muerte de su hijo. Además, Oneida, confiando en su sexto sentido de madre, soñó que su hijo le decía que la verdad de lo ocurrido estaba en su cuerpo. A la mujer también se le hacía raro que cuando les preguntaba a los amigos acerca de su hijo por esa noche, todos evadían sus preguntas, lo cual la llevó a pensar que ellos ocultaban algo. A partir de ese momento, la familia Colmenares Escobar contrató de manera particular a un médico forense llamado Máximo Duque, que investigó el caso a la par con la fiscalía, logrando que se reabriera el caso. También se estudiaron supuestas discrepancias entre los testimonios de varios de los testigos presentes en la noche del 30 de octubre y los registros de ubicación de sus celulares. Buscando datos que aclararan lo ocurrido, la fiscalía ordenó la interceptación de las llamadas telefónicas de Laura y descubrió 2 conversaciones entre ella y su amiga Jessie con Juan Pablo Valderrama, un amigo en común que había estado con ellas esa noche. En las conversaciones, ambas jóvenes le decían a Juan Pablo lo que habría ocurrido en el interrogatorio que rindió Laura en la fiscalía por la muerte de Luis Andrés. Según las versiones de la fiscalía sobre las escuchas telefónicas, las jóvenes se mostraban muy tranquilas durante el inicio de la conversación. En una de las escuchas, Laura, luego de que Juan Pablo le dijera que lo habían citado para declarar al día siguiente, le dijo al joven que no se preocupara ni se afanara y fuera con naturalidad, ya que no tenía nada que ver en eso, y aunque ella vio las cosas que pasaron y causaron la muerte de Luis Andrés, ella tampoco se consideraba responsable de eso. Además, agregó que el fiscal la trató de mala manera y quería negarse a seguir asistiendo a los llamados de la investigación. En la otra escucha, que se dio después del testimonio de Juan Pablo entre él y Jessie, la chica mostró preocupación al cerciorarse que la fiscalía decía tener pruebas que revelaban que el incidente no fue un intento de quitarse la vida, sino un crimen, por el cual
ya tenían en la mira a varias personas. Juan Pablo negó que él supiera algo o hubiese participado en algún hecho. Las dos conversaciones fueron consideradas por la Fiscalía como indicio suficiente para ordenar la captura de las dos jóvenes, las cuales, al ser presentadas ante el juez 21 penal con funciones de control de garantías, fueron imputadas de los cargos de homicidio agravado y falso testimonio en la muerte de Luis Andrés. Laura y Jesse negaron su responsabilidad. El juez 21 concedió la medida de detención preventiva en contra de las estudiantes, aceptando la solicitud del fiscal Antonio Luis González, pero negó la confinación en un centro de reclusión penal femenino, también solicitada por la Fiscalía. Accedió, en cambio, a lo pedido por la delegada de la Procuraduría y otorgó la detención domiciliaria. El día de la audiencia de imputación de cargos contra Laura y Jesse, el fiscal 11 seccional de Vida, Antonio, resaltó el contenido de las escuchas grabadas a Laura, donde ella afirmaba que la única que sabía lo que pasó fue ella, y señaló que en los resultados de medicina legal se advertía que el joven murió en un lugar distinto al río canalizado en el que apareció su cadáver. Según el ente acusador, las dos jóvenes no decían la verdad cuando señalaban que Luis Andrés se lanzó al caño por estar embriagado. El fiscal afirmó que las heridas que presentó el cuerpo fueron propinadas antes de morir. Luego de las capturas, Luis, el atribulado padre de la víctima, dijo a los medios de comunicación que al parecer hubo un pacto de silencio entre los participantes de la fiesta de Halloween, pero que eso tendría que descubrirlo la Fiscalía. Sin embargo, adelantó cuál era su teoría de lo ocurrido. Afirmó que los bomberos no encontraron el cuerpo de su hijo inicialmente porque nunca estuvo allí, sino que lo pusieron en horas de la tarde en el lugar donde posteriormente se hizo el hallazgo. Antonio, el fiscal 11 seccional de Vida, hizo un análisis de la necropsia durante la audiencia de imputación de cargos contra Laura y Jesse y afirmó que la ciencia forense indicó que el chico no se cayó al caño, ya que no había caída de altura. Por eso, según su punto de vista, era un homicidio. Otro de los argumentos esgrimidos por la Fiscalía sobre un homicidio y no una decisión de quitarse la vida era que el cuerpo de Luis Andrés supuestamente presentaba heridas en la espalda y en las piernas. Eso indicaría que no se cayó como decía Laura. El fiscal insistía en que si él se hubiese caído al caño y hubiese permanecido en ese lugar, las heridas tenían que estar en el abdomen. La tesis del fiscal coincidía con la del padre de Luis Andrés. A su juicio, el conjunto de evidencias apuntaba a que el cadáver fue puesto en el lugar donde se encontró, varias horas después de ocurrido el deceso. La imagen que empezó a dibujarse en el imaginario colectivo sobre las circunstancias trágicas que rodearon la muerte de Luis Andrés fue totalmente distinta a la del inicio. Allí surgió la historia sobre una relación amorosa paralela que tendría Laura con un supuesto exnovio llamado Carlos Cárdenas Gómez, un joven de 22 años. Esa situación haría que Carlos fuese considerado como la persona que tal vez tendría la clave para resolver el supuesto crimen. Dentro de ese contexto, otros datos se fueron sumando a la hipótesis del crimen, que fue alimentada con muchos elementos que hacían ver una enorme conspiración. Según el diario El Tiempo, una fuente reveló a ese medio que los investigadores estaban tratando de demostrar que la madrugada del 31 de octubre de 2010, minutos después de que Luis Andrés fuera asesinado de un golpe en la cabeza que, al parecer, le dieron con una botella de vodka, su cuerpo fue subido a un vehículo, tal vez propiedad de un estudiante de la Universidad de los Andes. Toda esa hipótesis era alimentada por el fiscal Antonio.
Para los investigadores al mando del Ministerio Público, resultaba extraño que el cadáver no hubiera sido encontrado en forma inmediata en el río. Como ya mencionamos, tenía poca profundidad y fue descrito como un caudal de agua sin fuerza para arrastrar un cadáver y sin suficiente profundidad para ocultarlo. Por esa razón, sospechaban que entre las 3 de la mañana del 31 de octubre, hora en la que fue reportado el supuesto salto que el universitario dio al caño en medio de una borrachera, y las 9 de la noche de ese mismo día, cuando fue encontrado, el cadáver estuvo oculto y señalaban que lo escondieron en una camioneta antes de ser abandonado en el caño. Por ese entonces, apareció en escena el experto forense contratado por la familia, apoyando la teoría del fiscal. Según los resultados de la segunda necropsia practicada al cadáver de Luis Andrés, el cuerpo permaneció varias horas boca arriba tras una muerte lenta, dolorosa y prolongada y sobre una superficie rígida. Decía la publicación de ese entonces en el diario El Tiempo, que hacía gala de sus notas exclusivas con las cuales ganaba cientos de lectores que seguían la trama como si se tratara de una novela. También circuló la versión según la cual ese vehículo en el que se habría transportado el cuerpo del chico, al parecer fue vendido 3 días después del crimen. Las autoridades de policía anunciaron que estaban tratando de dar con el paradero del automotor para realizar las experticias forenses pertinentes, pero de esto no se supo nada más. Otra pieza del rompecabezas fue entregada el 2 de septiembre por la integrante del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, Yadira Piamonte Fernández, quien afirmó que inicialmente el cuerpo de Luis Andrés no habría estado en el lugar en el que, según sus amigos, entre ellos Laura, se había arrojado al vacío. La integrante del cuerpo de rescate dijo a los agentes de policía judicial que 2 grupos de bomberos recorrieron el caño del Parque El Virrey desde la carrera 11 hasta la carrera 15 y no hallaron su cuerpo, que apareció en ese lugar 12 horas después. Yadira agregó en su declaración que una joven de 20 años, de 1,50 m de estatura y cabello largo hasta por debajo de los hombros, se veía demasiado tranquila. Por la descripción podría ser Laura, y la funcionaria de bomberos dijo que la chica no estaba para nada consternada por la pérdida de un amigo, porque se había demorado 2 horas en denunciar los hechos. La bombera dijo que recordaba que la joven le explicó la demora de 2 horas en reportar la desaparición de Luis Andrés porque estaba esperando que él apareciera en su casa. Además, la joven le habría dicho a Yadira que se había metido al caño a buscar a su amigo, pero ni su ropa ni sus zapatos tenían rastros de haberse mojado. Según el relato de Yadira, durante todo el tiempo de la búsqueda, en el sitio permaneció junto a la joven un hombre que se presentó como un chismoso que pasaba por el lugar. Ambos incurrieron en contradicciones al decirles a los bomberos lo que había ocurrido. Un último ingrediente que complicaría este caso fueron las capturas por corrupción de María del Pilar Gómez Ramírez, madre de Carlos, el exnovio de Laura, y Aidee Acevedo Santos, funcionaria de la Defensoría del Pueblo, acusadas de favorecimiento de homicidio y fraude procesal dentro del caso de la muerte de Luis Andrés. Para Antonio, fiscal 11 seccional de Vida, la abogada Aidee se habría valido de su condición de funcionaria de la Defensoría para tener acceso a documentos que no podía consultar, ya que no era abogada de ninguna de las partes procesales. Las afirmaciones del fiscal Antonio fueron hechas en el transcurso de la audiencia de imputación de cargos contra las 2 mujeres, en la que se presentaron como prueba escuchas telefónicas. Entre ellas estaba una conversación entre María del Pilar y su hijo Carlos. La madre le dijo al jovencito que ella había hablado con Aidee y que la abogada le aseguraba que Néstor Armando Novoa
Velázquez, el director nacional de Fiscalías, la había contactado con respecto a ese caso y que la esperaba con toda la documentación. Tras escuchar esto, Carlos respondió que iban ganadores. Ante el nombramiento del alto funcionario Néstor en la cinta, el fiscal del caso anunció que pediría que se investigara por qué se hablaba de él en las llamadas. Según el fiscal Antonio, Néstor, a quien se refieren como el superfiscal, sería una influencia con la que se podría, según él, cambiar de fiscal y cerrar el expediente. Néstor es abogado egresado de la Universidad Gran Colombia con una especialización en Derecho Penal y Criminología del Externado. Fue fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá y orientó las investigaciones especiales en la Fiscalía, y fue nombrado por la Fiscal General de la Nación, Vivian Morales Hoyos, en el importante cargo de Director Nacional de Fiscalías, al momento de tomar posesión en enero de 2011. Néstor calificó la acción como desatinada, pero reconoció que sí se reunió con la abogada Aide, quien estuvo en su despacho porque él es la persona competente para resolver las inquietudes que tenía en su momento la defensa de Carlos frente al comportamiento de Antonio, fiscal 11 seccional. Ante las acusaciones formuladas en su contra por la Fiscalía, la abogada Aide fue enfática en afirmar que no eran ciertos los cargos presentados y que la única irregularidad la cometió el fiscal Antonio al librar una orden de captura a un abogado sin verdaderos indicios. Eventualmente, la jueza Cervera Camargo, a cargo del caso, desestimó las imputaciones presentadas por la Fiscalía contra las dos mujeres e indicó que Antonio, el fiscal 11 seccional, habría incurrido en algunas irregularidades al ordenar las capturas. Sobre las intercepciones telefónicas presentadas como prueba de la acusación, la jueza señaló que todas las conversaciones fueron entre personas y su abogada planeando estrategias de defensa, lo cual no constituía ningún acto ilícito. Respecto de las aseveraciones del fiscal Antonio, según las cuales Aide sostuvo un contacto con el director nacional de Fiscalías, Néstor, para supuestamente intentar cambiar al propio Antonio como fiscal del proceso, la jueza Cervera Camargo enfatizó que no se había demostrado un hecho punible. Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura anunció una indagación preliminar contra todos los presuntamente involucrados en la indagación, tales como Néstor, Antonio, el fiscal del caso, 4 investigadores del CTI y 2 médicos forenses. En medio de todo ese enredo de investigaciones que no llevaban a ninguna parte, evidencias inexistentes y acusaciones que parecían no tener mucho asidero, transcurrió un año. La teoría del supuesto homicidio del joven Luis Andrés se encontraba como al principio, con más incógnitas que respuestas. En este proceso, uno de los más mediáticos dentro y fuera de Colombia, hubo de todo y se admitieron los testimonios de los testigos menos creíbles. Se tomaron acciones basadas en la intuición materna y hasta acudieron al tribunal una seguidilla de falsos testigos que quisieron engañar a la justicia. En medio de todo eso, se evidenció el interés de extorsionar a la familia de la víctima y también a los familiares de los procesados a quienes pedían dinero para declarar en uno u otro sentido. Entre esos falsos testigos estaba José Wilmer Ayola y Jesús Alberto Martínez Durán. El primero y más prominente de estos testigos era Wilmer Ayola. Ayola dijo que en la noche del incidente estaba vendiendo alcohol con un amigo suyo. Allí vio 2 camiones que se detuvieron enfrente del Parque El Virrey. Según el testigo, Luis Andrés Colmenares se alejó del camión, pero Laura Moreno se le acercó corriendo
para después darle una bofetada. Acto seguido, Carlos Cárdenas habría salido del vehículo y le habría propinado un golpe en la cabeza con una botella. Ya en el suelo, los acompañantes de Laura y Carlos lo patearon hasta dejarlo inconsciente. Finalmente, después de intentar en vano reanimar a Luis Andrés, metieron en el camión su cuerpo sin vida y se lo llevaron. Las declaraciones de Ayola fueron leídas por el fiscal durante el juicio. El testigo explicó que Carlos Cárdenas le había ofrecido una importante suma de dinero a cambio de su silencio, pero que decidió hablar por la desaparición del amigo con el que supuestamente había estado aquella noche, así como por haber recibido amenazas a causa de su rol de testigo. El abogado de Carlos Cárdenas y Laura Moreno, Jaime Granados, acusó a Ayola de perjurio por mentir en sus declaraciones. Registros del trabajo de Ayola como guardia de seguridad mostraban que estaba trabajando en el momento del homicidio. Aunque al comienzo trató cómo pudo haber estado en el parque de El Virrey a finales de octubre de 2013, Ayola declaró en una entrevista que Luis Alfonso Colmenares, con la complicidad del fiscal en aquel momento, le había pagado para prestar un falso testimonio, añadiendo que los demás testigos también eran fraudulentos. El exfiscal de apoyo del caso declaró testigo diciendo que el fiscal del caso en su momento tenía una fijación por el proceso de Colmenares, por la cual buscó a toda costa encontrar culpables. Los abogados de Laura demostraron que los testigos de la fiscalía en el caso de Luis Andrés mentían. En consecuencia, sus testimonios fueron anulados, pero además fueron procesados y condenados por falso testimonio. A Jesús Alberto le impusieron una pena de 7 años y José llegó a un preacuerdo con la fiscalía y se exponía a una condena de 10 años. Aunque algunos testigos se cayeron, la teoría del homicidio seguía en pie. Sobre esa base, en el año 2011 se le imputaron delitos de encubrimiento de homicidio y falso testimonio a Jesse Quintero. Al mismo tiempo, a Laura Moreno le imputaron el delito de coautoría impropia en homicidio. Un año después, Carlos, el exnovio de Laura, fue vinculado al proceso. El 6 de junio de 2012, el joven fue capturado cuando salía de su casa y estuvo un mes detenido en la cárcel La Modelo de Bogotá. La fiscalía lo señaló de ser el responsable de la muerte de Luis Andrés y lo llevó a juicio por el delito de homicidio doloso y soborno. Según el ente investigador, detrás de la muerte de Luis Andrés existía una historia de celos y venganza, porque Carlos había sido novio de Laura y había vuelto con ella tras la fatídica noche de Halloween. El juicio contra Carlos comenzó el 2 de octubre de 2012. La entonces fiscal, Marta Lucía Zamora, pidió una condena de 50 años de cárcel, mientras que la Procuraduría solicitó la absolución del joven, quien no asistió a las audiencias y delegó su representación en su abogado, el exfiscal general Mario Iguarán. Uno de los puntos centrales en el juicio fueron las autopsias practicadas al cuerpo de Luis Andrés. Según la autopsia original, realizada por la doctora Leslie del Pilar Rodríguez en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Luis Andrés sufrió una fractura en la frente por una caída que lo pudo haber dejado en estado de inconsciencia. Cuando el caso se reabrió, el doctor Máximo Duque, exdirector del mismo Instituto de Medicina Legal, realizó una segunda autopsia sobre el cuerpo exhumado y encontró 8 fracturas en el cráneo, que fueron base de la teoría de homicidio expuesta por la Fiscalía. Pero, como veremos, esa teoría fue desvirtuada por la defensa durante el juicio. Debido a la coagulación de la sangre, inicialmente la Fiscalía alegó que el cuerpo había sido manipulado después de la muerte,
ya que presentaba indicios de haber permanecido alrededor de 12 horas boca arriba, siendo que el cuerpo fue encontrado boca abajo en el caño. Sin embargo, la Fiscalía abandonó esta teoría después de que fue fácilmente desacreditada por la defensa. El juez concluyó que el cuerpo presentaba dos livideces, las marcas de color violáceo que surgen en un cadáver y se relacionan con su posición, porque estuvo inicialmente boca abajo y luego fue volteado en la morgue. El tema de las fracturas en el cráneo estuvo rodeado de controversia debido a las discrepancias entre los informes de la Fiscalía y a raíz de las diferentes interpretaciones de los expertos. Lo cierto es que la única experta que trabajó con el cadáver fresco fue quien hizo la autopsia tras el hallazgo del cadáver. Esa fue la doctora Leslie, y ella insistió en que encontró una sola fractura en la frente, pero su reporte explicaba que no había analizado los huesos de la cara por debajo de los ojos o la nariz. El experto de la Fiscalía, Dr. Máximo, declaró que se encontraron lesiones en diferentes focos de fractura, es decir, son lesiones ocurridas en diferentes momentos. También afirmó que la carencia de lesión de golpe y contragolpe demostraban que se trataba de un golpe y no de una caída. El doctor Máximo realizó una necropsia sobre el cuerpo exhumado 9 meses después de fallecido y reportó 7 nuevas fracturas. Zona frontal, lado derecho, zona media y zona izquierda. Órbita derecha, órbita izquierda, nariz, maxilar derecho, zona maxilar debajo de la órbita izquierda, paladar. Por su parte, la defensa de Carlos presentó el testimonio del forense Miguel Cecilio Botella, quien criticó fuertemente los procedimientos de exhumación realizados por su colega Máximo. Según Miguel, no todas las fracturas eran originales, sino producto de la inapropiada manipulación del cadáver durante la exhumación y la necropsia. Para evidenciar esto, el experto de la defensa expuso comparaciones de fotos tomadas durante la necropsia, en las que se podían apreciar fracturas de un hueso que aparecían en unas fotos y en otras no. También señaló que ciertos fragmentos de huesos desaparecieron a raíz de la manipulación de los restos. Otros expertos de la defensa argumentaron que las heridas sí eran compatibles con una caída. La doctora Yocasta Brugal consideró que las fracturas correspondían a irradiaciones del golpe inicial de una caída, y el odontólogo maxilofacial Germán Alfonso Aguilar Méndez explicó que es común que las fracturas en el cráneo se irradien. En el 85% de los pacientes con trauma del seno frontal se presentan otras fracturas y no implica homicidio, explicó. El juez determinó que sí existió alteración de la evidencia durante la segunda necropsia, al ocasionar nuevas fracturas del macizo facial por el arrancamiento inapropiado del tejido momificado, y que se perdieron varios pequeños fragmentos óseos, y deploró el poco cuidado con el que se actuó. Pero hizo un reclamo mayor y también de mayor peso para el juicio. Dijo que lo que resultaba realmente reprochable era que el experto, en lugar de dar cuenta del daño y advertir a la audiencia sobre la alteración de la evidencia, lo ocultó. Y no fue solo que lo ocultó, sino que lo utilizó para convencer en el juicio de algo que era totalmente falso. El experto de la Fiscalía pretendió hacer creer que todos los hallazgos de la segunda necropsia eran originales y habían ocurrido en vida, cuando realmente sucedieron post-mortem y por mal manejo del forense Máximo. El juez determinó que la teoría de la Fiscalía fue desvirtuada por los expertos de la defensa y concluyó que el daño sufrido por Luis Andrés es consistente con una caída sobre la cara
y no con golpes propinados por terceros. La teoría del ocultamiento del cuerpo de Luis Andrés también fue planteada en el juicio de Carlos. Esta teoría se había hecho pública previamente gracias a las múltiples declaraciones confidenciales que se brindaron a la prensa en el transcurso de la investigación. Tal fue el caso del diario El Tiempo, que publicó varias exclusivas, como mencionamos previamente en nuestro relato de hoy. La acusación de la Fiscalía sostenía que el hecho de no haber encontrado el cuerpo en la búsqueda inicial de los bomberos a las 5 a.m. y que después fue encontrado en la noche del mismo día, demostraba que había sido ocultado en algún momento durante ese día. La defensa desvirtuó esta teoría, la cual fue confirmada con un ejercicio de reconstrucción de hechos en el mismo túnel del Parque El Virrey. En dicha reconstrucción se demostró que la primera bombera solo ingresó unos pocos metros utilizando una cinta tubular que solo le permitió recorrer 12 pasos dentro del agua, mientras que el cuerpo de Luis Andrés se encontraba a más de 15 pasos, por lo que la funcionaria no pudo descubrir el cuerpo en primera instancia. Debido a esto, el fallo concluyó que no hubo ocultamiento del cuerpo, ya que la Fiscalía no pudo demostrar en qué momento ocurrió el supuesto ocultamiento, quiénes lo pudieron hacer y mucho menos cómo fue que supuestamente se hizo. La defensa de Carlos presentó modelos matemáticos tanto de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá como de la Universidad del Valle. Los datos meteorológicos de aquella noche demostraron que el cuerpo de Luis Andrés pudo haber sido arrastrado por la corriente de agua del caño, llevándolo del punto de caída al túnel donde fue encontrado. Tras un largo juicio que llenó titulares y generó atención debido a la cantidad de expertos con opiniones encontradas, el 7 de octubre de 2014, el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá absolvió a Carlos Cárdenas del delito de homicidio agravado contra Luis Andrés Colmenares por falta de pruebas y porque fue comprobado mediante la geolocalización de su teléfono que se encontraba en otro lugar cuando Luis Andrés murió. Si bien Carlos quedó libre de culpa, todavía faltaba mucho terreno por recorrer en materia de justicia. En ese entonces se dijo que estaba claramente establecido que la versión de Laura tenía al menos 7 contradicciones de tiempo, modo y lugar el día de los hechos. En consecuencia, el juez pidió que se descartara la tesis de la caída sostenida por la defensa y adujo que Luis Andrés fue asesinado por terceros. Laura y Jesse fueron acusadas del delito de homicidio agravado en calidad de presunta coautoría impropia, así como falso testimonio y encubrimiento de homicidio, respectivamente. Para la mayoría de los colombianos, ambas formaron una alianza para salir libres, a pesar de tener información sobre los autores materiales del crimen, de acuerdo con declaraciones de la familia y amigos de Luis Andrés, quienes la señalaron en el caso. Tampoco ayudaron a sus respectivas defensas los múltiples audios en los que presuntamente Laura le pedía a sus amigos mentir a la policía en sus declaraciones para dejar el caso como un accidente. También se presentaron audios de llamadas que tuvo con su exnovio Carlos que resultaron sospechosos para el fiscal. El 23 de noviembre del 2016, la fiscal encargada del caso solicitó condenar a Laura Moreno y a Jesse Quintero por el homicidio de Luis Andrés. Pero como este caso ha estado plagado de sorpresas de principio a fin, el 20 de febrero de 2017, el juzgado falló a favor de las acusadas con las siguientes conclusiones. Al verificar las llamadas, se pudo ver que estos testigos dijeron la verdad, ya que sus llamadas, la duración y la ubicación desde donde se hicieron esas llamadas son concordantes con lo que narraron.
Lo que narraron Laura y Jesse a las autoridades demuestra concordancia y convergencia a que hubo la búsqueda, a que todo el tiempo estos chicos se estuvieron comunicando y a que no hubo un espacio de tiempo para ocultar o transportar un cuerpo, pues todos estaban distraídos en la búsqueda de Luis Andrés, e igualmente no se les mintió a las autoridades ni a los amigos. El juez dijo que hubo varios funcionarios que dijeron desde el principio que no hubo un homicidio. Señaló que si se les hubiera hecho caso, no se hubiera gastado tanto tiempo en un juicio donde había quedado claro en demasía que el ente acusador en verdad nunca tuvo prueba alguna de dicho ilícito. En su argumento final, cuando justificó su decisión, el juez dijo que estaba probado que el caso recibió un proceso por fuera de la sala de audiencia, es decir, en los noticieros, los periódicos y las redes sociales, donde la representación de la Fiscalía hizo ver algo que nunca se demostró en el juicio. Entonces, al haber quedado demostrado que la muerte de Luis Andrés no tuvo su origen en un homicidio, no había otra alternativa que absolver a las acusadas de los cargos, concluyó el magistrado. Como era de esperar, Luis y Oneida no estuvieron conformes con el dictamen porque nunca consideraron que la muerte de su hijo Luis Andrés pudo ser accidental. A esa inconformidad contribuyó el representante de la Fiscalía y también el experto que intentó torcer las evidencias para hacerlas funcionar a favor de su teoría y no de la verdad. Ávidos de recibir alivio para el dolor de su pérdida, los Colmenares Escobar impugnaron la decisión judicial. Sin embargo, el dictamen en segunda instancia, que se produjo en el 2021, nuevamente indicó que Laura y Jesse quedaron absueltas de toda culpa después de que la defensa desvirtuara la teoría de asesinato presentada por la Fiscalía, incluyendo las controversiales fracturas en la cara de Luis, que sí resultaron ser compatibles con una caída, y el notable escándalo de falsos testigos aparentemente comprados por la Fiscalía para inculpar fraudulentamente a los acusados. Como un dato anecdótico en relación con este caso, tras haber captado la atención de los medios de comunicación colombianos que hicieron una cobertura intensiva hasta de las versiones manipuladas de la Fiscalía, también se han realizado varios especiales en la televisión colombiana. El caso llegó a tener fama internacional después de que Netflix realizara el cortometraje titulado Historia de un crimen, Colmenares, en mayo de 2019. Esta plataforma siempre enfatizó que la historia se mostraba tomando como base los archivos judiciales y de los hechos reales que ocurrieron. Los problemas legales y el revuelo causado por este producto audiovisual llegaron a instancias donde los implicados pidieron que no usaran sus nombres. Hasta la familia del protagonista del confuso hecho expresó tristeza al ver la serie. Laura, Jesse y Carlos han tratado de retomar sus vidas alejados de la relación con los medios que en muchos casos los siguieron y los juzgaron sin tener evidencias, exponiéndolos a ellos y a sus allegados a todo tipo de presiones. Al final, los únicos acusados y condenados por este caso fueron 3 sujetos que cometieron falsos testimonios. También dejó como saldo un fiscal investigado por mala praxis al ser él quien llevó a los falsos testigos. Y como consecuencia de esa mala actuación del fiscal, hay una familia que pide justicia, insistiendo que este caso es un crimen ocurrido durante la noche de Halloween del año 2010. Para la familia del joven desaparecido, la decisión del tribunal siguió dejando una deuda con la justicia del país, y por eso, en repetidas ocasiones, hablaron de que no descansarán hasta que se haya esclarecido lo que en realidad pasó en esa noche en el Parque El Virrey de Bogotá, pues no creen que haya sido un accidente.
Jorge Colmenares mayormente agradeció el peso que le concedió a la causa de su hermano la extensa cobertura mediática. Para 2021, Jorge era concejal de Bogotá y Oneida Escobar empezó la Fundación Luis Colmenares Escobar para el acompañamiento de las personas que pierden a un ser querido. 12 años después de haberlo visto con vida, saliendo feliz a una fiesta, la madre de Luis Andrés, Oneida, y el padre Luis se manifestaron al respecto a través de redes sociales con un sentido homenaje donde dijeron que su hijo siempre estará presente en sus mentes y corazones. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.